Podemos seguir con el segundo cajón, donde quisiera que conversáramos un poco sobre un tema que he estado leyendo recientemente, y es acerca de la psicología del testimonio. Ya digamos que para poder enfocar a nuestra audiencia en el punto clave cuando se está tomando como tal la declaración del testigo frente al juez, frente a las partes dentro del proceso. A veces hay testigos que pueden llegar a ponerse nerviosos o incluso pueden llegar a llorar dentro del proceso, pueden comenzar a actuar de manera que el juez pueda verse quizá dudoso en medio de la valoración que tiene frente a ese testigo, la percepción frente a ese testigo. Le quería preguntar qué influencia tiene la psicología del testimonio dentro de su valoración como tal. Bueno, tenemos que recordar los sistemas que hemos conocido sobre la valoración de la prueba. Un sistema tarifado donde el legislador de antemano le diga al juez: si el niño llora, solo para poner un ejemplo, es porque efectivamente fue víctima del abuso sexual. Claro, hay una regla ya sentada. Hay una regla y el juez casi que lo que hace es un silogismo. Básicamente. El niño lloró, la norma dice esto, luego fue víctima del abuso sexual. Exacto. Eso, y con toda razón, ha sido abandonado, y tenemos en el otro extremo el sistema de íntima convicción. Y es que el juez, por allá en su fuero interno, considera que porque lloró es porque fue víctima del abuso sexual, y así lo resuelve y no lo explica. Tremendo. Eso es bastante complejo porque esa decisión no tiene control, no tiene posibilidad de control. Por supuesto. A lo que se está apuntando es a la racionalidad y muy asociado a la motivación. Y es que el juez tenga que explicar por qué le está dando al llanto el sentido, un determinado sentido. Y ahí tenemos un serio problema, y es que los abogados, como todos los seres humanos, somos muy intuitivos. Sí. El problema es que esa intuición, cuando está en la vida cotidiana, pues digamos que no puede tener efectos tan fuertes como cuando emitimos una sentencia. ¿Qué es el aporte que hace la psicología del testimonio, o que viene haciendo, porque esto es un asunto en construcción? Claro. Pues tratar de desarrollar metodologías a partir de la investigación empírica, establecer algunas reglas sobre cuál es la causa que pueden tener algunos comportamientos, o mejor, qué parámetros para evaluar esos comportamientos, y pasemos de la mera intuición a cuestiones mucho más reflexivas, donde los peritos pueden hacer aportes muy importantes con una aclaración. En Colombia, a pesar de que en la teoría de la psicología del testimonio se hace mucho hincapié en que la psicología clínica no la podemos equiparar a la psicología forense, Obviamente. y a esa rama específica de la psicología del testimonio, Sí. pues seguimos confiando mucho en el psicólogo clínico y tomamos muchos de los insumos que nos da para llegar a conclusiones como estas. Creo que tenemos un reto fuerte en cómo estudiamos y tomamos más todos estos desarrollos que ha hecho la psicología del testimonio, sobre todo a través de investigaciones empíricas, que es lo más interesante, siempre y cuando también se consideren los límites que tiene la disciplina, pero al final del tiempo el juez, para volver a nuestro ejemplo, si le va a dar un sentido preciso al hecho de que el niño lloró, no sea producto de la conmiseración o de la intuición, sino porque hay estudios que nos pueden dar pistas acerca de a qué se puede deber ese llanto. Porque puede tener muchas explicaciones, porque efectivamente fue abusado, porque está asustado en un recinto judicial, nervioso, obviamente. porque Vio al agresor y... vio al agresor, por la manera como es abordado por las partes, porque no tuvo empatía con quien está apoyándolo. En fin, las razones pueden ser todas las que usted se pueda imaginar, pero ese automatismo resulta muy complejo, porque simplemente decimos, tenemos la única prueba de la versión del niño, tenemos que corroborarla, sobre todo cuando es prueba de referencia por obligación legal. Claro. Y a punto de corroboración, lloró sobre el niño, lloró durante el juicio, luego está afectado psicológicamente por el delito. Confirma. Y fíjese que ese punto termina siendo determinante para la condena. Tremendo. E incluso, pues, es un tema que la ciudadanía lo conoce, los niños pues son muy susceptibles. Lo vemos en casos muy famosos. De hecho, hace poco estaba leyendo sobre el caso Outreau en Francia, donde se cometieron pues obviamente algunos errores en tema de que se sometiera a los niños a un juicio público, en los cuales los abogados no tuvieron de pronto la mesura suficiente, y al final se tomaron ciertas interpretaciones incorrectas.
Acompañado de la psicología del testimonio, entiendo que la neurociencia juega un papel muy importante en este asunto. Estaba leyendo hace unos días incluso el libro del doctor Pavalló, Frente a Neurociencia y Derecho, y él hablaba de las neuronas espejo y de un tema que está en crecimiento y en desarrollo que me parece muy interesante, adelantado para esta época en la cual pues todavía seguimos de pronto valorando los testimonios de manera muy rústica o primitiva, pero mi pregunta sería, ¿usted cree que este tema de las neuronas espejo, las neuronas de la empatía, pueda tener algún tipo de incidencia cuando se valoren como tal las pruebas? Quizá ese tipo de temáticas puedan ser parte de nuestro derecho a futuro. Por supuesto que va a serlo, más allá de los aspectos técnicos que tendría que un experto explicarlos. Yo estoy convencido de que la ciencia tiene mucho para aportarle al derecho y que los abogados tenemos que tener mucha más apertura en estos campos, porque de lo contrario la intuición va a seguir campeando. Uno entiende que a pesar de todo lo que se habla de sana crítica, todavía la intuición, el prejuicio, los sesgos del pensamiento en general siguen teniendo mucha incidencia en la manera como resolvemos los casos. Si yo no tengo ninguna duda sobre el particular. Claro, doctor. Muchísimas gracias por este segundo cajón en donde hemos hablado sobre el tema de psicología del testimonio. Muy interesante.